Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les vamos a presentar un video del Bachillerato General Oficial Hermano Cerdán, que pertenece a la zona escolar 071. La asignatura que abordaremos será Introducción a la Ciencia Histórica. La unidad de aprendizaje curricular es Ciencias Sociales. Les presentará su amigo y servidor, el maestro Mario Flores Rosas. El tema que abordaremos será objetividad y la verdad de la investigación científica, así como el campo y los métodos de estudio de las ciencias sociales más importantes, las cuales a continuación enlistaremos. Estas son economía, sociología, ciencias políticas, derecho, historia y antropología. Empezaremos analizando lo que es objetividad. Esta es la cualidad del objetivo, o dicho mejor aún, es expresar la realidad tal cual es. La objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad de una persona que pueda tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo debe indicar aquello que es real y existente, o mejor dicho aún, que es imparcial. A continuación ilustraremos algunas frases de la objetividad. Estas son: la semana tiene 7 días, la leche contiene calcio, el local fue asaltado a medianoche, todos los virus mutan a lo largo del tiempo, el limón es cítrico, la mujer frunció el ceño. Estos son unos claros ejemplos de lo que es objetividad. Ya expresado y entendido el concepto de objetividad, vamos a enfocarnos a darle un repaso a lo que es la verdad. Esta se refiere a la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad en este sentido. Y la verdad supone la concordancia con todo aquello que afirmamos o con lo que se sabe o se piensa. De allí que el concepto de verdad también aborda valores como la honestidad, la sinceridad o la franqueza. En este caso, también ilustraremos algunas frases que se refieren a la verdad. En este caso, tenemos: Laura me parece más bonita que Amalia, me gusta levantarme temprano, está demasiado oscuro, este plato huele muy bien, esa película es muy aburrida. Estos son claros ejemplos de lo que es la verdad. En el último de los casos, citaremos a la investigación científica, que como ya sabemos, es el método que usan los científicos y los profesionistas para encontrar soluciones a ciertos problemas, para el beneficio de todo el público en general. En este caso, vamos a citar un tema que a todos nos interesa, que es la pandemia que estamos viviendo hoy en día, el caos que está generando esta enfermedad, y que para ello los científicos tendrán que darse a la tarea de buscar alguna cura o vacuna para contrarrestar los efectos que causa el coronavirus, para así bajar los índices de mortandad en todo el mundo. Pero, ¿qué tiene que ver la objetividad y la verdad en la investigación científica? Bueno, pues en una breve conclusión y tomando en cuenta todos los conceptos que ya les citamos, se resume que para que exista una investigación científica más certera, debemos tomar como prioridad la objetividad, ya que la verdad podemos manejarla como una hipótesis, puesto que los resultados deben de ser lo más extremadamente objetivos para que exista un mejor resultado. Y abordando el tema del campo y métodos de investigación del estudio de las ciencias, vamos a citar las más importantes, y en el primer plano tenemos a la economía, que es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza y consumo de los bienes y servicios para así satisfacer las necesidades de toda sociedad en general. Los campos de estudio que maneja la economía son los que citamos a continuación. Geografía. En este campo de estudio nos ayuda a entender la variedad de economía que existe en diversos países. Seguimos con la historia. Este campo o ciencia de la cual se apoya la economía nos abarca los problemas económicos que están condicionados a la evolución histórica de las civilizaciones. Derecho. En todos los ámbitos de la economía se requieren bases jurídicas para dar soporte a una sólida organización de carácter económico. Seguimos con la sociología. En este caso, abarcaremos la cultura y costumbres de muchos grupos sociales
que ayudan a determinar el nivel de desarrollo económico del país donde viven. Por último, tenemos que la política, en el caso de los sistemas económicos políticos, son tan integrados que no tienen sentido su estudio aislado. En cuanto al método de estudio de la economía, empezaremos por el concepto de lo que es metodología. Y esta es la parte de la lógica que estudia métodos o un conjunto de pasos de la investigación científica. En consecuencia, la metodología de la economía es entonces un plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el marco de la economía, como son procedimientos por intercambios y consumos de bienes y servicios utilizando los siguientes métodos que a continuación se enlistan. Tenemos el método inductivo, el método cualitativo y el método deductivo. También tenemos en este caso el método cuantitativo. Seguimos con lo que es la sociología, que se describe como la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional, estudiando los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural, en el cual se encuentran inmersos en este caso pues los campos de estudio que a continuación se presentan. Tenemos la sociología urbana, la sociología rural y la sociología política. En el caso de la sociología urbana, estudia la interacción del hombre con grupos sociales dentro de áreas metropolitanas o ciudades. La sociología rural, a lo contrario de la urbana, estudia la interacción de áreas campestres y trata situaciones o problemáticas sobre recursos naturales. La sociología política, en este caso, se utiliza como apoyo a la historia para analizar sistemas de gobierno y así comprender su situación política. En cuanto a la metodología de estudio, tenemos el método cualitativo, que es el que produce datos descriptivos como la conducta observable a través del lenguaje social. Y tenemos también el método cuantitativo, que consiste en medir características o variables que pueden tomar valores numéricos, como por ejemplo el censo de población, cuántos pobladores cuentan en casa y muchos otros más. Posteriormente hablaremos de la ciencia política, o también conocida como politología. A esta ciencia social tiene como campo de estudio la teoría y la práctica de la política en sus diversas dimensiones, incluyendo la descripción y análisis de los sistemas políticos electorales y del comportamiento electoral en general. El campo de estudio de esta ciencia es la teoría y la práctica de las decisiones colectivizadas, soberanas, sancionables y sin salida. En concreto, habla de todos los elementos que participan para elegir o poner un sistema de gobierno. En cuanto al método de estudio, se utiliza el ya conocido método científico, experimental, donde el estudiante debe familiarizarse con el proceso de proponer preguntas explicativas sobre eventos complejos para así poder formular hipótesis. En cuanto al método estadístico, el alumno deberá buscar datos e intentará mejorarlos ya existentes para describir eventos y generalizar a partir de observaciones ya existentes. Posteriormente vamos a hablar del derecho, refiriéndose al ámbito jurídico, no al de izquierda a derecha. Este a su vez se encarga de la organización de la conducta social y del establecimiento de normas y sanciones que se aplican si éstas no se cumplen. El derecho está constituido por un conjunto de normas jurídicas que busca siempre la paz del hombre, la armonía de su comunidad y sociedad. El campo de acción es directamente con la vida cotidiana, por su interés con los derechos humanos. También existen diferentes ámbitos donde es aplicable el derecho. Ejemplo de ello son los partidos políticos, las instituciones de gobierno, empresas privadas, ministerios públicos, tribunales federales y secretarías de Estado. El derecho para estudiar su objeto se apoya de los siguientes métodos. Tenemos en primera el método histórico, el método dialéctico, el método de las construcciones jurídicas, el método sistemático y el método exagético.
La siguiente ciencia que trataremos es la historia, y esta es la que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir el periodo histórico, que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. En cuanto a los en cuanto a los campos de estudio de la historia, para abreviar un poco, puesto que ya conocemos todos, vamos a mencionarlos únicamente. En este caso, tenemos el campo militar, el religioso, el social, cultural, diplomático, económico, ambiental, mundial, popular, intelectual, de género y el público. En cuanto a la metodología de la historia, mencionaremos solamente el método analítico sintético. En historia, sería el manejo de las fuentes escritas y orales principalmente, aunque para el estudio de la prehistoria habría que recurrir a otras ciencias auxiliares. Por último mencionaremos a la antropología, y nos referimos a esta como a la ciencia social que estudia los aspectos físicos, las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. En concreto, es la ciencia que estudia al ser humano. Los campos de estudio de la antropología, ya sea biológica o física, se dividen en cuatro, y estas son: la antropología social, que desde finales del siglo XIX su objeto de estudio lo constituían los llamados pueblos primitivos o preindustriales. La antropología biológica, esta incluye la variabilidad morfológica y la variedad en los patrones reproductores y movilidad poblacional. La antropología lingüística, que se ocupa del estudio de la diversidad de las lenguas habladas por las sociedades humanas antiguas, y la antropología arqueológica, que se enfoca en el estudio sistemático de restos materiales de la vida humana ya desaparecida. En cuanto al método de estudio, solo encontramos el método científico general, que es decir, la inauguración por la física consiste en observar y elaborar hipótesis, verificándolas y llegar a una conclusión. Bueno amigos, espero que este video les haya sido de gran utilidad. Se despide su amigo y compañero Mario Flores Rosas.